Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo a la carta. En este caso, una vez más, nos lo ha pedido nuestro buen amigo Fernando, a quien, como siempre, le voy a dar las gracias en más de una ocasión. La primera, la más importante, por supuesto, haber decidido que la revista Acción se encargue de este vídeo. Es muy sencillo, tenéis las instrucciones aquí abajo, en la descripción. Y además seguramente aparezca un banner, un faldón por aquí, en el vídeo que os reitere que ahí abajo están las instrucciones y cómo solicitar estos vídeos a la carta. Ahí abajo lo podéis hacer. Por supuesto, también le doy las gracias, en segunda ocasión, por haber decidido que sea yo quien se encargue de esta crítica. Somos varios en la redacción haciendo estos vídeos, no importa a veces que me repita, es muy importante que os lo recuerde, porque es un trabajo de equipo, es un trabajo de muchos compañeros y estamos encantados de que contéis con nosotros. Así que, Fernando, muchísimas gracias por elegirme a mí para tan insigne tarea, porque además, en esta ocasión, nuestro amigo Fernando ha tenido a bien elegir una película que me toca la patatita, porque es una... se puede decir desde el principio, es una obra maestra, si es... no hay duda al respecto. Es un peliculón con todas las letras, es una de las mejores películas de su generación, es una de las mejores películas de su género, es, si no la mejor película de su año, le falta el canto de un duro. Es indescriptiblemente buena y aún así yo siempre digo lo mismo, creo que su director tiene películas todavía mejores. Lo cual sería de un 10 a un 10 plus o algo de eso, porque esta es una película de 5 estrellas, no vamos a andar con ningún rodeo. Es un peliculón indescriptible y es una película que no importa la de veces que la vea, siempre me engancha, desde el primer minuto hasta el último, y me muestra, siempre pillo detalles, cosas, apuntes que en un principio a lo mejor no había captado o había olvidado, porque evidentemente nuestra memoria es la que es y hay veces que te olvidas de un detalle y cuando ves la película, que no la estás viendo todos los días, sino que pasa a lo mejor un tiempo hasta que vuelves a verla, descubres un guiño, un giro, un aspecto visual que en su momento habías olvidado. Y es una película que dentro de... creo que es la mejor interpretación de su protagonista, una de las mejores interpretaciones de sus coprotagonistas o de sus secundarios principales. Creo que es una película que es maravillosa en todo, que tiene un toque de humor negro con muy mala leche y que en cierta medida está basada en hechos reales, pero hasta cierto punto, porque muchos nombres están alterados y muchos personajes no son exactamente como la realidad, aunque está basado en un libro de no ficción, en un libro periodístico, en un libro de reportaje sobre la mafia y sobre los gángsters en Nueva York. Bueno, parte. La película, evidentemente, no creo que tenga que esconderlo mucho más, porque lo habéis leído en el título. Evidentemente, no vamos ahora a engañar a nadie y sabéis perfectamente de qué película estamos hablando. Estoy buscando una... aquí estamos. Estoy buscando esto de aquí para enseñarlo, porque estoy hablando de uno de los nuestros, o su título original, Goodfellas, buenos tipos, buenos chicos, como quiera traducirse, con este steelbook maravilloso. Si podéis conseguirlo, no es muy difícil, y os gusta la película y sois fans de la película. Todavía tengo el disco dentro del reproductor, porque acabo de terminar de verla hace nada. Si sois fans del coleccionismo, esta edición es imperdible, de Titans of Cult, y además que viene con estas ediciones que no son excesivamente caras para lo que traen, que viene con un pin y que además trae, en este caso,
la receta de la madre de Scorsese de las albóndigas y la salsa de carne, con los ingredientes y las instrucciones. Un detalle imprescindible para los fans de la película. Una película que se centra en la historia de Henry Hill, un mafioso, un wise guy, que es lo que los... Sí, es una suerte de gángster, pero como el propio título de la película indica en castellano, uno de los nuestros, tiene su sentido dentro de la película, y de hecho la frase se dice dentro de la película. Ahora hablaremos de ello cuando estemos en zona spoilers. Así que es muy interesante lo que implica un wise guy y lo que significa ser un wise guy, porque el título en su momento pues resulta que la película no pudo tener el título del libro, Wise Guy. No pudo. Cuando Scorsese estaba trabajando en el guión, él descubrió el libro de Nicolas Pileggi en el que se basa la novela, lo descubrió cuando estaba trabajando en El color del dinero. Y en ese momento decidió leer el libro mientras que trabajaba en la película, aprovechar para leer el libro. Le encantó, habló con Pileggi y empezaron a trabajar en el que sería el guión de la película. Él pensaba que iba a dirigirla antes de La última tentación de Cristo, pero la producción, el dinero para La última tentación de Cristo llegó antes, tuvieron que dejar el proyecto aparcado un momento, y eso dio tiempo a que se replantearan varias cosas, como por ejemplo el título de la película. El título de la película, había una serie que se llama Wise Guy, Brian De Palma había dirigido una comedia con el mismo título, lo cambiaron y encontraron Goodfellas, que es una frase también del guión. Y a partir de ahí empezaron a trabajar en un guión y en un reparto en el que costó mucho encontrar a Henry Hill, costó algo menos encontrar, por ejemplo, a Jimmy Conway, y costó mucho menos encontrar a Tommy. Por ejemplo, para Conway, creo, para el personaje de Robert De Niro se barajaban los nombres de John Malkovich y Al Pacino, al final ganó De Niro el papel, pero para Henry, para el protagonista, pues estaba Tom Cruise, Sean Penn, había una lista enorme, y Ray Liotta, que había leído el guión, que había leído el libro y le había encantado cuando salió y que se enteró de que estaban haciendo la película, se reunió con Scorsese, hizo campaña muy fuerte, pero el estudio no lo veía claro y quería un actor más conocido, y llegó un momento en el que el propio Ray Liotta dijo, parecía que iban a contratar, que preferían antes contratar a Eddie Murphy que contratarme a mí, no había forma de convencerles. Pero finalmente la cosa funcionó, la cosa siguió adelante, y nuestro querido Ray Liotta acabó siendo Henry, acabó siendo el protagonista de esta historia. Esta historia que en realidad es la historia de tres tipos que están ligados a la mafia italiana. Ligados a una mafia italiana siendo de origen irlandés, porque el personaje protagonista es de padre irlandés y madre italiana, y aunque vive en Brooklyn y tiene eso, no es italiano al 100%. Y con Jimmy Conway, que es irlandés y trabaja con la mafia italiana y demás, pasa exactamente lo mismo. Sin embargo, el personaje de Tommy sí es italiano. Es un aspecto importante dentro de la trama porque explica muchas cosas de quiénes son estos personajes y por qué son las cosas como son. Es todo muy interesante porque es un análisis de personajes fascinante lo que hace la película y lo que consigue Scorsese y lo que consigue Nicolas Pileggi con el guión, pero un guión que cuando estaban preparando la película, los ensayos y tal, lo que hicieron fue dar, y esto lo contaba por ejemplo, lo ha contado Joe Pesci, lo ha contado De Niro, que llamaba al guionista y al propio Hill, al propio Henry Hill, les llamaba de la vida real para que les contasen cosas sobre su personaje, sobre Jimmy Conway, cómo era, cómo se movía, cómo se encendía un cigarro, todo eso. Pero los ensayos dieron libertad absoluta para improvisar. Y de esas improvisaciones Scorsese tomaba nota, las grababa y tomaba nota, y se quedaba con lo que más le interesaba. Con lo cual, cuando llegó la hora de rodaje, tenían un guión original cambiado por las improvisaciones que conformaban el cuerpo del guión principal que se vio en rodaje, que luego evidentemente, como todos sabemos, y siempre lo he dicho un millón de veces, esto es muy importante, regla primera de guionistas: cuando termina de escribirse de un guión, en la sala de montaje.
Tú tienes un primer borrador, o 10 o 12, los que sean, eso empieza a trabajarse, en ensayo se modifica, se cambia, se altera, en rodaje se modifica por necesidades de producción, por actores, porque lo que en ensayos parecía que funcionaba, en rodaje no, se altera. Y luego tienes, después del rodaje, tienes el montaje, donde hay escenas que se caen, escenas que se modifican, montajes alternativos que cambian el guión, y el guión sigue evolucionando y creciendo. De hecho, Berlanga decía, y esto es una de esas cosas que parecen maravillosas, Berlanga decía que el guión tenía 4 momentos en los que se escribía. Primer guión, luego en rodaje y ensayos el segundo guión, el tercero en montaje y el cuarto para él en doblaje, porque Berlanga solía grabar no con sonido directo, sino con sonido luego doblando los propios actores, y en el doblaje añadían cosas, cambiaban cosas de guión, con lo cual en el doblaje, que era lo último, era donde la cuarta fase en la que se cambiaba el guión y se alteraba nuevamente para él. O sea que fijaos lo importante que es esa alteración del guión en ensayos, cómo se incorpora y cómo va creciendo. Y esto es algo que si vosotros sois guionistas o queréis ser guionistas, tenéis que tener en cuenta siempre. Vuestro guión va a ser destrozado, cambiado, modificado 1.000.000 de veces, muchas veces por vosotros mismos, hasta que la película se estrena, incluso en la sala de montaje. Y de eso se trata, hacer una película o una serie de televisión. En el caso de Goodfellas, el guión de uno de los nuestros es una maravilla, una pieza de orfebrería, porque tiene varias voces. Es muy importante la voz en off, pero es que tiene varias voces. Sabe cuándo ir aplicando la voz. La voz principal es la de Henry, pero también está el personaje de su esposa, de Lorraine Bracco, de Karen, que incorpora la voz en off. Es una forma de meterte dentro de la cabeza y aportar sabor. Siempre lo decimos, es muy peligroso el uso de la voz en off si no la controlas perfectamente, porque si la voz en off resulta excesiva o cargante o reiterativa, no aporta nada. Si tú estás diciendo, y entonces Billy cogió una pistola, y ves a Billy coger una pistola, pues realmente tú ves la voz en off y dices, no me lo cuente, ya lo estoy viendo, porque eso no es voz en off, eso es un audio comentario para personas con problemas de audición. Me está contando, o sea, con problemas de visión, me está contando lo que no puedo ver, me está narrando la película. Ahora, si le añades sabor, si le añades toque, por ejemplo, hay una escena por todos recordada, que es la entrada en el local, en el Copacabana, cuando entran por las tripas en vez de por la puerta principal, en ese plano secuencia maravilloso, que por ejemplo Daniel Latorre homenajea en La sombra de la ley, cómo va recorriendo hasta que llega a la mesa, le ponen la mesa, todo perfecto para él, le invitan a la copa, todo eso, y va narrando, o viene de narrarlo previamente lo que está sucediendo. Le añade sabor, éramos tal, aportábamos cual, nadie nos decía nada, todo eso le añade el sabor. ¿Por qué? Porque le añade ese punto de vista de soberbia que tienen estos personajes, que están por encima del bien y del mal, que pueden salirse con la suya en cualquier momento, que no tienen rival, no tienen nadie que les oponga, nadie que les haga sombra, nadie que pueda detenerles. Por eso es tan importante esa voz en off en esta película. Y también, por ejemplo, con el personaje de Karen, para aportar esa mujer fuerte, tenaz, judía, que no tiene nada que ver con esta familia irlandesa italiana, pero que está enamorada de un hombre, y que vemos como poco a poco su vida se va desestructurando por un tipo que es un fiestero, le está poniendo los cuernos evidentemente con varias mujeres, no la respeta, no la está cuidando como prometió. Entonces ella poco a poco va metiéndose en ese pozo, en esa depresión y en ese mundo en el que al principio, cuando todo es nuevo, parece que todo es excitante. De hecho, ella, ya sabemos que al inicio es reticente al mundo criminal, al que se da cuenta que pertenece su novio en ese momento, pero entonces descubre, cuando un vecino intenta abusar de ella sexualmente, y ve como Henry le pega una paliza con la pistola y lo deja reventado en el suelo, y cuando le da la pistola, ella misma lo dice. ¿Veis? Eso es a lo que me refiero. La voz en off te ayuda a darle ese sabor, que te dice, me excité, no debería, pero sucedió.
y te está diciendo quién es ese personaje, y claro, eso va cambiando con el paso del tiempo, cuando conoce al resto de mujeres de la mafia, al resto de esposas y demás, y se da cuenta de en qué clase de mundo y qué clase de personas la rodean. En un mundo de hombres, eminentemente masculino, ella es, primero es el personaje femenino central, pero es el único personaje que en cierta medida no acaba corrompido física, a ver cómo explicar esto. Es el único personaje que no acaba corrompido emocionalmente, ¿vale? Por así decirlo. Y vamos a hablar con spoilers para poder hablar de todo esto con muchísima mayor profundidad. Así que spoilers por todas partes. Spoilers. Ahora sí que a saco, spoilers. Para poder hablar de uno de los nuestros, spoilers. De la trama y demás. Digo que es el único personaje que no acaba corrompido, que no acaba siendo cambiado emocionalmente, porque ella sabe que lo que está haciendo está mal, y en ningún momento intenta justificar diciendo lo que estoy haciendo está bien. Mientras que al resto de personajes les da igual. No tienen cargo de conciencia, no se sienten culpables, no sienten que estén haciendo algo malo. Ella sí. Ella sabe que lo que está haciendo no es lo correcto, que lo que está haciendo es malo y que lo que está haciendo no tiene justificación. Ella sabe que ayudar a su marido le está ayudando porque siente la obligación de ayudarle, porque le quiere o porque cree que le quiere. Es incapaz de dispararle cuando tiene la ocasión de vengarse de él por lo que le está haciendo. Es incapaz de dispararle porque no es, moralmente ella no se ve capacitada para asesinar. Ellos sin ningún problema. Entonces, fijaos cómo empieza la película con esa escena del coche, cuando van a matar a Bats, al tipo este que forma parte de, creo que era, siempre se me olvida, el Clan Gambino, y cómo a partir de ahí nos cuenta la historia, desde que es un niño, Henry, cómo empieza a saltarse la escuela, empieza a trabajar con la mafia, su padre no quiere que trabaje con ellos, su padre quiere un futuro mejor para él, no importa lo que ella intente, el niño, la cabra tira al monte, porque él hay idealizado y ha convertido en ídolos, idolatra a esta gente y empieza a trabajar para ellos y va creciendo y subiendo en el escalafón hasta conocer a Jimmy Conway y a Tommy y al final participar en su primer gran robo, ganar dinero para la familia Cicero, para la familia de Paulie, de Paulie Cicero, que es el personaje de Paul Sorvino, que es honestamente mi personaje favorito de la película y mi interpretación favorita de la película. Sí, Joe Pesci es pura magia, puro fuego artificio, Robert De Niro es Dios, ya lo sabemos, Ray Liotta con todo su histrionismo y demás es perfecto para el personaje, porque ese histrionismo te explica lo pasado de vueltas que está en diversos momentos de la película, pero esa frialdad, ese pozo, ese saber estar. Paul Sorvino es uno de los mejores actores que hemos tenido y de los más infravalorados, no porque la gente no ha querido reconocerle, o sea, lo ves y dices, es que hace fácil lo muy difícil, parece que no está haciendo nada y es muy difícil lo que él hace, esa contención, esa elegancia, esas miradas, cada vez que te mira este tipo sabes perfectamente lo que te está diciendo. Todo eso es gracias a un actor portentoso. Y vemos cómo va escalando y cómo va creciendo y cómo su vida en torno a la mafia va dándole dinero y poder, hasta que las cosas se tuercen un poco y esa torcedura les lleva a cometer un asesinato, que es el que vemos al inicio, que es cuando Tommy empieza a descarrilar y mata a este tipo y hay que esconder el cadáver, un cadáver que luego tienen que cambiar de sitio porque los terrenos donde lo han enterrado van a ser levantados para construir algo, con lo cual tienen que volver y el olor es insoportable porque el cadáver lleva 6 meses descomponiéndose. Y parece que nadie se ha dado cuenta y que han sobrevivido porque ese tipo era muy importante, era intocable dentro de la mafia y si no te daban permiso la gente por encima de él, no puedes tocarle. Y tú parece que eso no va a ningún lado hasta que cuando el personaje de Tommy parece que se va a ser ascendido, que va a ser incluido finalmente en la familia, que no es solamente un gángster, una mano armada, un tipo al que recurrir para robos y demás, sino que va a ser uno de los que toman las decisiones. Un tipo importante en realidad es para matarle porque van a ajustar cuentas con lo sucedido previamente.
porque mataron al tipo equivocado, porque no debían matarle. Y ahí te das cuenta, en ese giro, que es uno de los grandes giros de guión de la película, de la historia, te das cuenta de que nunca van a ser valorados como tal. Es lo que dice el propio personaje. Somos gángsters, somos wise guys, somos goodfellas, somos lo que ellos llaman goodfellas, pero nunca vamos a ser... Siempre es uno de los nuestros, pero nunca seremos, porque no somos 100% italianos, y es lo único. Ni siquiera yo, que soy mitad italiano, puedo formar parte de la familia. Y te das cuenta de esa realidad, siempre nos van a mantener al margen, siempre vamos a ser los apestados, siempre vamos a ser la parte que no aporta una opinión importante. Nos van a aplaudir, nos van a coger nuestro dinero, por supuesto, somos útiles, pero nunca vamos a ser importantes. Y esa realización de que ese sueño que él tenía de convertirse en un gángster al final es una pantomima, es lo que va minando poco a poco lo que va a suceder a continuación, que es cuando vemos y entendemos que todo va a irse al carajo. Primero ese paso por prisión que vemos, y luego posteriormente cuando empieza a negociar con droga y se hace adicto a la cocaína y acaba nuevamente en prisión, pero con la opción de, si confiesa, si se mete en el programa de protección de testigos y traiciona a sus compañeros, a sus antiguos socios, podrá sobrevivir, cosa que él tiene claro que le van a intentar matar. ¿Por qué? Porque el personaje de Jimmy Conway se ha convertido poco a poco cada vez en más paranoico, en más loco, y eso es algo que... ahí es donde está el miedo real, porque las explosiones de ira de Tommy son explosiones de ira que de algún modo, si mantienes la boca cerrada y la cabeza agacha, no tiene por qué afectarte. O sea, está la muerte de Michael Imperioli, que es un ridículo porque le están tomando el pelo y tal, pero es que le ves venir, por así decirlo. O sea, sí es impredecible, a ver si me entendéis. La violencia que él tiene es una violencia explosiva que sabes que puede suceder en cualquier momento. Sí es impredecible, a lo mejor hoy no salta y mañana salta 2 veces y mata a 2 tíos, o le pega una paliza al del bar, o le humilla delante de todo el mundo, lo cual lleva a ese hombre a pedir ayuda a Paulie y a quedarse con su negocio y a perder finalmente su negocio, porque no se da cuenta de que no puede hacer negocio con la mafia y que todo estaba orquestado para que perdiera su restaurante. Es así, y luego le prenden fuego y demás. Pero eso lo ves venir a ese personaje. A Jimmy Conway no le ves venir. Este tipo al que le gustan los atracos y tal, cuando empieza a volverse paranoico, empieza a matar a todos los que colaboraron en el robo con él y que les ha dicho que no gasten, pero que cree que puede, cuando empieza a ver que cualquiera puede traicionarle, o él siente que le pueden traicionar, empieza a liquidarlos y da miedo. Es un personaje porque no te lo esperas, porque era de Gent, era un tipo calmado, era un tipo inteligente, un tipo comedido, y de repente lo ves que va matando a todos los que han trabajado con él, sin importar quién sea. Sin importar el apego que tuviese o el cariño que les tuviese, daba igual. Los empieza a matar, empieza a liquidarlos. No son nadie para él. Y eso, que da bastante mal rollo, es donde está el miedo real del personaje y la reacción de Henry tras todo lo que vive, tras el negocio de Pittsburgh con las drogas y demás, de darse cuenta de que si sigue ahí, Jimmy le va a matar. Y aunque acuda a Paulie a pedirle ayuda, como le ha traicionado y siguió traficando con drogas cuando le dijeron que no lo hiciese, el otro le da un dinero y le dice: este es lo último, ya no quiero saber nada de ti. Le perdona la vida, pero le deja a su suerte. Le da un dinero y le dice: yo no vas a recibir mal por mi parte, pero tampoco más ayuda. Y ahí es cuando cuando su mujer intenta hacer y arreglar las cosas con Jimmy, se da cuenta de que lo van a hacer es matarla a ella o secuestrarla, y entonces se marcha y logra escapar y decir: no, es que este tipo ya no nos... Y le ofrecen ese trabajo en Florida en el que sabe que si va le van a matar, si vuelve a hacerlo le van a matar. Y todo muchas veces por casualidad. Ese trabajo inicial en el que le pegan la paliza a un tipo y acaba en prisión porque ese tipo es de la hermana, trabaja de taquígrafa en el FBI, todo eso, esas casualidades que van llevando y que les llevan a pasar por prisión, pero siempre manteniendo en principio lo que le enseñan de niño, que es la primera vez que va a acabar, que acaba en un juzgado, que le enseñan a... y que se mantiene firme y no cuenta nada, es que hay que ser leal y que nunca hay que hablar. Y mantener esa lealtad, que en realidad es casi reiterativo, es no hablar y ser leal. Si eres leal no hablas, y si no hablas estás siendo leal, o sea, que básicamente es lo mismo.
y el personaje logra mantener ese punto de claridad. Voy a parar un segundito que tengo que cortar para cambiar la batería y ahora mismo volvemos. Un segundito, por favor. Seguimos un ratito más hablando, gracias a nuestro amigo Fernando, de un peliculón como Uno de los nuestros, de todas esas implicaciones que tienen estos personajes. Cuando os decía antes que la interpretación de Ray Liotta, eso que se ha convertido en un meme, ese gif de las risas forzadas que parece que se le van a salir los ojos, tiene sentido, porque el personaje, en el momento en el que sucede la primera vez, es forzado. Casi parece una liberación de tensión, porque es cuando Tommy le dice que parece que le va a atacar. Te estás riendo de mí, que soy gracioso, consideras que soy un payaso, crees que... Y el otro, ¿qué me estás contando? Me ha hecho gracia porque es gracioso, ha sido gracioso la forma en que lo cuentas. No, ¿qué estás insinuando? Que no se debe tomarme en serio, que soy un payaso, que... No, y empieza a reírse, casi es una descarga de decir... Es que en realidad está fingiendo la risa es forzada y es tan exagerada porque en un momento determinado es como una liberación de esa tensión de decir, ostras, que este tío es capaz de matarle. Que además sirve luego posteriormente eso para definir lo que va a suceder con ese restaurante y con ese local y cómo se la van a jugar. La mafia se la va a jugar al dueño del local, cómo le van a joder totalmente la vida y el negocio. Primero, pues muy bien, yo te rescato para evitar que Tommy se aproveche de ti, yo entro en el negocio, compramos, soy socio contigo, así nadie va a tocarlo, pero no va a tocarlo Tommy, van a tocarlo todos los demás. ¿Por qué? Porque vamos a vender por debajo de cuerda, las pérdidas no importan, porque esto es hasta que entre en bancarrota. El dinero que tú gastas yo lo voy a ganar vendiendo, todo el mundo se lleva dinero y en un momento determinado, cuando esto entre en la bancarrota y ya no se pueden pedir más créditos, se prende fuego al garito, se cobra el seguro y se acabó. Y te muestran ese cómo lo tienen todo perfectamente estructurado hasta esos detalles. Por eso no quieren entrar en el negocio de las drogas al inicio, porque no les conviene, no les interesa, llama mucha atención cuando ellos tienen todo muy cerrado. Lo que venden es seguridad o falsa sensación de seguridad. Es ese momento en el que entras, cuando está definiendo a Paul y dice él no coge el teléfono nunca, no llama nunca, o no le hace falta cuando llegan, mira, has molestado a mi hermano, no sé qué, y es como, es que no le hace falta, el tipo con su puro llega y es una presencia y se acabó la tontería, no hay nada más que hablar con Polly delante. Todo eso la película lo va demostrando y resolviendo con un guión muy bueno y con unos actores en estado de gracia, repito, incluso con la interpretación hiperbólica y totalmente recargada y exagerada a veces de Ray Liotta. Ray Liotta, al que por cierto le pude entrevistar en Madrid hace muchos años, al que tristemente se le echa de menos. Era un tipo peculiar, pero muy interesante hablar con él. Y me estuvo hablando, tenéis la entrevista en algún número de la revista Acción, y él me estuvo hablando de uno de los nuestros, porque era para hablar de la serie Shades of Blue, la serie de Jennifer López, que él era coprotagonista de la serie, de estos policías corruptos, que estaba bastante bien esa serie. Por favor, si podéis verlo, posiblemente sea a nivel interpretativo y a nivel de historia de las mejores cosas que ha hecho Jennifer López, junto con esta de las bailarinas y demás, una para tomarse en serio a la actriz y cantante, y estaba bastante bien esa serie. Y él tenía un papel muy importante y vino a Madrid, estuvimos hablando con él un rato en exclusiva, pudimos charlar, conocerle, y él pues habló del cariño que se le tenía a Goodfellas, del cariño que se le tenía a uno de los nuestros, etcétera. Yo os digo, un tipo bastante peculiar y muy interesante hablar con él. Así que ahí le tenemos y ahí le descubrimos. Y aquí, de nuevo, siempre diremos que es la interpretación de su carrera, que quizá nunca estuvo... Es que evidentemente no se puede comparar a Ray Liotta con Joe Pesci o con Robert De Niro o con Paul Sorvino. Pero era o sea, sin un talento detrás, sin una fuerza detrás, sin una presencia detrás, uno de los nuestros se te cae. O sea, si tu protagonista no está al nivel de los otros dos titanes, se te cae la película. No hay forma de sostenerla porque es el protagonista. Entonces, Ray Liotta quizá no fuese el mejor de los actores, pero aquí, porque hay actores mejores que él, no porque fuese malo, que se entienda esto, pero aquí está a un nivel
superlativo y está a un punto en el que es capaz de dar empaque a la historia como protagonista sin que se resienta enfrentándose al resto del reparto. Un resto del reparto en el que, por cierto, podéis encontrar nombres como Debbie Mazar haciendo de la segunda amante de este personaje, del personaje de Henry, del personaje de Ray Liotta, o a Samuel L. Jackson, que anda por ahí rondando, a Michael Imperioli también, haciendo de araña, del tipo este al que Joe Pesci se carga porque Robert De Niro no deja de picarle. Jimmy Conway no deja de decirle, mira, vas a dejar que te dé mierdecilla, te dé esto, y al final le dispara primero en el pie y luego lo mata, y es como, pero ¿por qué no? Y es, pero tío, ¿qué haces? No, te estaba pinchando, no tenías que matarle, es que si me molesta y tal. Todo eso que define también a los personajes y define también al personaje de Joe Pesci, todo eso es algo que en la película, funciona también gracias al reparto y gracias a esos pequeños actores secundarios que le dan un pozo y una calidad y una cualidad a la película que a veces con otros proyectos no tienen. Yo recuerdo que cuando hablaba de Casino decía que esta era mejor que Casino y sigue pareciéndome infinitamente mejor que Casino. Casino es muy buena, esta es superior en todo, porque no le da tanta comba, no le da tanta cuerda al tema de la relación romántica. Aquí la relación romántica es una relación muy abocada al desastre y no es un triángulo de yo estoy enamorado de ti, pero tú no va por ese camino. Principalmente porque creo que eso, espero que no me dé hipo, por favor, creo que eso le resta fuerza al resto del relato. Y aquí el relato tiene fuerza con la relación romántica porque la relación romántica es otra cosa y se mueve en otras direcciones y no secuestra el tramo final de película. El tramo final de película en el que tú poco a poco ves cómo este tipo va cayendo en esa espiral y al final acaba decidiendo traicionar a los suyos, hacer aquello que nunca debería hacerse, aquello que nunca iba a hacerlo para convertirse en un don nadie, un snook de estos, y en un tipo que ya no es nadie, que es un don nadie, y vivir su vida, el resto de su vida como un don nadie, pero aún así todavía soñando con el tiempo en el que era un wise guy, el tiempo en el que era un mafioso, un gángster. Y ese es la o sea, al final su condena parece casi que hubiera preferido morir antes que quedarse como se queda, que es sin lo que siempre ha querido ser, sin lo que siempre ha soñado ser. Lo cual es muy divertido porque es muy irónico. La película juega mucho con la ironía, el sarcasmo y un sentido del humor casi perverso. La muerte de Billy Batts, del tipo este a que tiene encerrado en el maletero, es ese tipo de humor negro, perverso, pero que es muy efectivo. Y aún así, fijaos en detalles de dirección, aparte del plano secuencia maravilloso del local en el que te va enseñando por las tripas, es imprescindible. Ese plano secuencia te está explicando también quién es Henry y cómo él no entra por la puerta de delante. Eso es para los clientes normales. Él es dueño de aquello. Él entra por las tripas, con los cocineros, le habla, le comenta, no sé qué, porque es como el dueño. Él maneja todo allí, llega, le ponen una mesa así delante, en primera fila. Sí, por supuesto, mira, este champán que te invita no sé quién. Es una forma maravillosa de definirlo y además esa escena le aporta un ritmo brillante a todo lo que está contando. De hecho, yo esto lo digo siempre, y lo digo siempre de Scorsese. A la hora de encuadrar, no existen directores como Scorsese. Es un maestro del plano, del encuadre y de la composición. El propio asesinato del coche se ve perfectamente. Fijaos cómo y cuándo coloca la cámara en el maletero. Fijaos cuando van conduciendo, cómo va poniendo la cara en los tres personajes y cómo se sucede el ruido del maletero. Y cuando llegan al punto en el que van a abrir el maletero, fijaos en las luces que están encendidas del coche, que son rojas, y se refleja en todos ellos esa luz roja de sangre, de muerte. No porque vayan a matar, sino porque eso va a suponer el principio del fin. El principio del fin de su amistad, la muerte de Tommy, la paranoia cada vez creciente de Jimmy, la situación de Henry y luego cómo tras la cárcel acaba vendiendo drogas y acaba pervirtiéndose, por así decirlo, y corrompiéndose, y ya no puede confiarse en él y acaba traicionando a todo el mundo. Todo se marca en ese momento. Curiosamente es el arranque de la película.
Luego nos explicarán de dónde sale esa escena, pero en principio es el arranque, y ahí es cuando descubrimos, cuando llega el momento es cuando descubrimos, este es el giro importante. A partir de aquí todo va a ir cuesta abajo y todo va a ir mal para ellos. Es magnífico cómo está planificado, y es magnífico el uso de la fotografía y del color. Repito, el color no es porque vayan a matar, esa sangre no es del cadáver que hay en el maletero o del futuro cadáver. Esa sangre es de ellos. Esa sangre es la sangre de Tommy. Esa sangre, ese rojo, se refleja en ellos. No está dentro del coche. Dentro del coche ya hay su propia sangre. Se refleja en ellos. Es la sangre que va a verterse de ellos mismos. Y la espiral en la que van a meterse y en la que va a terminar con toda su carrera dentro del mundo de la mafia. Es brillante cómo está planificado. Y toda la película tiene esos detalles. Aparte de una fotografía exquisita que va desde ese naturalismo de los años 50, recordemos la historia empieza en los años 50, en el año 55 y termina en los 80. Te va contando la historia de este crío desde que es un crío y está en el colegio hasta que en los 80 es un tipo ya de 40 y muchos años, y es un tipo que su vida se ha descarrilado del sueño que él tenía. Y aún así tú lo estás viendo y hay una evolución en la fotografía. Y hay una evolución clara en la fotografía. Desde esos primeros momentos con un toque casi de ensoñación, de más luz, más brillo, más luminosidad, porque es un sueño para él convertirse en la mafia en más escenas de día, a cuando ya llega la madurez y cuando todo se va torciendo. Fijaos, por ejemplo, en la pelea que tiene él con el vecino, cuando va, lo que os he comentado, cuando va a romper la cara porque han intentado abusar de su mujer. Esa escena, fijaos en la iluminación y cómo, pese a ser de día, no es de día. O sea, evidentemente es a plena luz del día, pero no es una escena iluminada en la que el sol brille. No, porque es mucho más contenido que eso y mucho más interesante que eso. Y por eso funciona esa escena. Por eso funciona lo que nos está enseñando Scorsese. Porque en realidad te está enseñando un lado mucho más oscuro, más siniestro. Cuando él vuelve por la mañana después de una borrachera y tal, no hay tanta luz. Incluso cuando le regaña a Tommy, pero tío, no tienes que volver con tu mujer y tal. Las bodas, las luces, la boda. Cuando ella narra, fijaos en cómo está narrado, cuando ella explica lo de la boda y que todos en la familia, los tipos se llaman tal y la mujer es Mary. Todo eso, fijaos esa voz en off de ella, ese sentido del humor demencial y cómo está narrado a través de su mirada desconcertada, decir, estoy más perdida que un pulpo en un garaje. Y como Polly lo va presentando como si fueran conocidos de toda la vida. Mira, este es no sé quién, este no sé cuánto, está su esposa Mary y tal. Fijaos en cómo está contado eso, y cómo está encuadrado, y cómo se centran los actores cuando debe. Pero fijaos también en cómo cuando quiere se centra en la acción. Sabe perfectamente diferenciar de una de otra. Fijaos la primera llegada al piso franco que tiene con la amante. Y los planos de ella en la casa cuando van a hablar con ella. Fijaos en la escena en la que Lorraine Bracco habla con la amante y cómo se miran y ese duelo entre ellas y cómo está encuadrado todo casi como si fuera, para mí, casi como un duelo de pistolas, sin ser personajes violentos. No te da vergüenza, aléjate de mi marido, todo eso. Cómo lo maneja y cómo lo explica y cómo te está enseñando visualmente en esa composición, ese piso, esa casa en la que ellos viven, que está más abigarrada, con un corte más clásico, con esos tonos pastel incluso en las paredes y tal, que casi parece recargado. Es un lugar donde no te apetece mucho estar allí, ni siquiera por mucho que tu mujer sea. Y mira que tiene esa escena de sexo súper gráfica en la cocina, que creo que es uno de los puntos en que explica por qué tiene también Henry cierto éxito con las mujeres. Un tipo que se preocupa de darle placer a sus amantes y a su esposa. No es simplemente un tipo sin más. Pero fijaos cómo es esa casa, que casi parece una réplica. A mí me cuesta distinguir cuando se mudan a vivir solos o cuando viven con los padres de ella, a cómo es el apartamento del amante. Fijaos en la iluminación de los distintos garitos. Cuesta distinguir la iluminación, es como si todos fueran iguales. Copacabana del primero, el lugar este del restaurante este del inicio, fijaos la iluminación, lo que se parece al posterior. ¿Por qué? Porque quiere dar esa sensación de que son lo mismo.
son el mismo tipo de antro, con el mismo tipo de gente, con el mismo tipo de comida, de música, de todo. Son sitios en los que la gente está ahí y este tipo de gente va ahí. Entonces desaparece uno y aparece otro que es igual. Y ahí está esa iluminación para demostrártelo. Y esos movimientos de cámara elegantes. La cámara se mueve con Scorsese de una forma suave, sutil, siempre controlada. Fijaos en el robo de la Lufthansa, cuando te enseña cómo el tipo que está, el guarda de seguridad, como entre el robo de la Lufthansa o el otro era. El primero, el que hacen primero, que es en el que roban $600.000 o algo así, y el tipo le vas y tú vas siguiendo cómo llegan a la puerta y pasan, entran con la maleta. Todo eso es de una elegancia maravillosa. Cómo recarga las ropas, especialmente las de Henry, para que parezca siempre un poquito más pomposo, siempre demasiado vestido para lo que está haciendo. Todo eso, repito, es el talento de un director y de un equipo que trabaja con ese director para dar vida y hacer creíble un mundo en el que nosotros no formamos parte, que es lo más complicado de uno de los nuestros. Tenemos que creernos como espectadores que ese mundo es real. Esto es... yo no formo parte... A mí, por ejemplo, si me cuentan una historia de un grupo de amigos que con 20, 30 años se reúnen en Madrid y salen a tomar algo y tienen sus relaciones, me es muy fácil identificarme con ellos si son de clase obrera. Me es muy fácil identificarme con eso, evidentemente. Si cambiamos de ciertas, siempre que sea Occidente, pues es más fácil. Ahora, si me pones una película y me tengo que identificar en una película con Terminator, pues es más complicado, porque no hay en el mundo real Terminators que nosotros sepamos. Entonces tienes que trabajarte el guión, la historia, la forma de contarla, para que yo me identifique con Sarah Connor y con Kyle Reese, y así entre dentro de la película y me sienta perseguido con ellos por un Terminator. El mismo precepto va para una película como uno de los nuestros. Tienes que hacer que sea totalmente creíble, y no vale el inspirado en hechos reales o basado en hechos reales. No, cómo se mueven, cómo se expresan, cómo actúan tus personajes tiene que ser clave para que yo me sienta identificado con ellos. Y entonces es cuando digo, perfecto, estos son personajes reales, este mundo existe, no solo en la imaginación de este director, este mundo existe, es real, forma parte de él un mundo que lo rodea todo, perfecto. Y yo soy un espectador, o soy una mosca en la pared que está observándolo todo. Soy testigo de estos hechos que son reales. Se trata de algo que tiene que ver con guión, se trata de algo que tiene que ver con dirección, se trata de algo que tiene que ver con interpretación, se trata de hacer una película prácticamente perfecta. Y uno de los nuestros es una película prácticamente perfecta. Como decían, si no es la mejor película sobre mafia, es porque está El Padrino y El Padrino 2 por ahí rondando, aunque el tono es totalmente distinto. Pero es una película realmente cojonuda. No se puede decir más de ella, que son 5 estrellazas, que es una auténtica obra maestra, que es una de las mejores de su director. Repito, para mí están por delante Taxi Driver y Toro Salvaje, y honestamente creo que Malas Calles tiene un punto de frescura que no tiene ninguna otra película de Scorsese, y yo adoro Malas Calles. Pero estamos hablando de uno de los mejores directores de todos los tiempos. Scorsese es cojonudo, no lo siguiente, y de una de sus grandes obras maestras, o sea, una de esas películas que dices, tomen esta película, apréndanla en las universidades para cualquiera que quiera hacer cine, y adelante con ella. Y eso no es nada fácil y lo consiguen muy poquitos, muy poquitos. Así que, Fernando, muchísimas gracias por tu petición. 5 estrellas, como 5 soles para uno de los nuestros. Una película maravillosa como pocas, y una de esas películas que merece la pena volver a ver una y otra vez. Así que, si no la habéis visto en un tiempo, tenéis ocasión de verla. Yo la he visto he aprovechado para verla en 4K. ¿Cómo se llamaba? Quel bravi ragazzi era en italiano, que lo tenía el 4K italiano y lo cambié por esta edición de Titans of Cult. Así que, si no la habéis visto en un tiempo, es el momento de verla de nuevo y el momento de disfrutarla, porque es un auténtico peliculón insuperable. Así que gracias por estar aquí, le dais al like, os suscribís, nos contáis lo que queráis y nos vemos en la próxima. Adiós.
Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.